Hola de nuevo, yo soy Laura Castro y esto es Después del Miedo. Este es el capítulo 2 que se llama El piloto. Yo tenía 14 años cuando mi papá lo trasladaron a Leticia, capital del Amazonas colombiano. Allí me llamó la atención el niño más inteligente del colegio y pues muy pronto nos cuadramos. Nos hicimos novios, un noviazgo hermoso de visita en el andén de mi casa porque ni a mi casa entraba. Llamábamos la atención. Sin embargo, él estaba en Leticia por asuntos de negocios de su papá y pronto se devolvió para Bogotá. Yo me quedé un tiempo más en Leticia, anotamos los teléfonos y seguí viajando con mi papá por todas partes. Perdimos contacto. En ese tiempo, para los nuevos, no existía el internet, no existía el celular, mucho menos las redes sociales. Entonces, lo único que tenía uno era anotar en una agenda el teléfono de otra persona y mirar a ver cuándo coincidía. Cuando llegué a Bogotá a estudiar mi carrera con 18 años, pues un buen día llamé a ese número, me contestó su tía, que sabía incluso quién era yo dejé mi razón, dile que lo llamó Laura y todos, ay, como qué emoción. El caso fue que pasaron como unos 4 o 5 días hasta que coincidimos en su llamada de teléfono público y que yo estuviera en mi casa y organizamos para vernos el fin de semana siguiente que él tuviera libre. Pues me contó que había decidido formarse como oficial de la policía, cosa que, pues un mundo que yo conocía, nos pareció mucha coincidencia. Intentamos retomar nuestro romance, pero era muy difícil porque él estaba encerrado en la escuela, en su formación, y yo con mi vida de primípara universitaria, sin papás que me controlaran, pues para él era completamente agotador y desgastante poseer y llevarme el control. Terminamos muchísimas veces durante toda la carrera, yo tuve otros novios incluso, él tuvo otras novias, pero cuando ya estaba a punto de graduarme, decidimos volver y decidimos volver para casarnos. Por eso yo tenía afán de encontrar mi trabajo, el que fuera, y el primer sueldo lo iba a invertir en la compra de los muebles. Así fue, pese a todas las recomendaciones de todos los adultos que teníamos alrededor, cuando cumplí 24 años me casé. Empezamos este hogar, yo había aprendido de Alicia a ser una mujer hacendosa, ella me había enseñado cómo debía esperarlo en la casa arreglada, eso quiere decir sin empijamarme ni nada, despierta con el plato de comida caliente y atenderlo así, y pues para mí era normal porque lo había visto hacer toda la vida. El caso es que yo no era ese tipo de mujer, yo era furiosa, indomable, rebelde, y él también. Nosotros seguíamos siendo unos niños. ¿Y cómo pelean los niños? Pues a golpes y a insultos. Y sí, la fuerza la tenía él, entonces las discusiones las ganaba el que más fuerza tuviera, las ganaba él. Al año de casados, pues yo misma redacté el divorcio, dije, esto no es lo que tenía pensado, se lo hice firmar, lo fui, lo registré y llegué a mi casa como si nada, yo no, ya, esto se acabó, vuelvo normal a retomar mi vida. Pocas veces he visto a mis papás, a mi papá y a mi mamá ponerse de acuerdo en algo y esa vez era tajante. Para los dos fue un rotundo fracaso que me lo dejaron clarito. No había forma de que yo pretendiera seguir la vida como si nada. Había sido una inmadura, una inconsciente, una poca lucha, que tenía que aguantar, tenía que comprender el trabajo. Además de ser oficial de la policía, se había formado como piloto de Black Hawk. Entonces tenía un trabajo muy fuerte, unas misiones muy riesgosas, entonces yo tenía que entenderlo y el caso fue que me sentí supremamente culpable, miserable, con todos había quedado como un zapato. Me llamó, volvimos a hablar y pues dije, ok, voy a ser obediente, de verdad quería ser obediente. Y volví con él, la verdad es que yo lo quería, o sea, amor en esa relación nunca faltó, lo que faltaban eran herramientas, porque sí, seguíamos los dos completamente separados a pesar de amarnos profundamente, amando desde el vacío, desde la soledad, desde la necesidad de poseer y dominar al otro. Volvimos, quedé embarazada, que era lo que yo quería, si algo anhelaba yo era ser mamá,
y pues lo logré muy rápido, embarazadita, estábamos apenas disfrutando de la noticia cuando yo empecé a atar cabos con unas pisticas que había encontrado y descubrí que él sostenía una relación que había tenido o que había nacido, creo, eso dijo, mientras estuvimos separados, pero la seguía conservando y incluso en las conversaciones que yo vi, ya ahí existía el correo electrónico y existía el celular y existía la inteligencia, porque me cogí toda la información. Sabía que se iban a ver, esto era como en junio y sabía que se iban a ver en agosto, en un concierto. Y yo quería esperarme hasta agosto, pero a mí me palpitaba el corazón. Yo decía, ¿yo qué hago con esa bomba? Imprimí todos los correos electrónicos, todas las pruebas que no le quedara la más mínima posibilidad de poner en duda su infidelidad. Estaba claro que iba a ser solo un espectáculo para doblegarlo y poderme montar yo de superior allí, y eso iba a ser. Tal cual, así lo hizo, él a muerte, ustedes saben que esas infidelidades se niegan a muerte, hasta que tuve que mostrarle todo eso, claramente no me esperé hasta que ellos se vieran, eso explotó antes, hasta llamamos a la pobre mujer, yo le dije, mire, usted no sabe que yo estoy embarazada, y bueno, le conté todo el drama posible, porque ustedes alguna vez a alguien le ha pasado que ha usado este tipo de oportunidades, los errores del otro, para tapar los errores propios. Pues resulta que yo había tenido no una, sino dos relaciones con dos hombres diferentes y no en la separación, sino mientras estábamos en todo el drama de peleas súper fuertes, pues yo me fui y me refugié en dos personas que más o menos como que me picaron el ojo y y así, sin mayor cosa, el show pasó, superamos esa infidelidad de él, porque de las mías nunca se habló. Nació Laura Sofía cuando yo tenía 26 años. Por fin tenía esta muñequita conmigo, por fin algo que yo decía, esto es amor verdadero, esto es el verdadero para siempre. Alguien que me ama incondicionalmente, que está ahí, no le importa yo que esté haciendo, siempre me va a buscar a mí, mejor dicho, el amor de la vida. Mi papá, por su parte, ya había escalado la posición más alta que hubiera podido lograr dentro de la policía. Era el director general de la Policía de Colombia, era un general de todos los soles que hubiera podido haber. Sin embargo, en ese tiempo, la guerra de mi país era mucho más sangrienta y frentera de lo que es ahora, o tal vez así lo percibíamos nosotros que estábamos en el ojo del huracán. Y para que mi papá pudiera estar concentrado en lo que tenía que hacer, tenía que asegurar a su familia, y así fue como todos los cuatro hijos terminamos por fuera del país. El piloto, por ser policía, fue designado a una comisión de estudios en Chile. Yo feliz renuncié a mi trabajo, que no me hacía ninguna ilusión, para dedicarme a mi familia y a mi niña. Iba a estar por fuera del país, 100% ama de casa y mamá. Y así nos fuimos, llegamos a Santiago, los dos muy enfocados en la niña, era el centro de nuestra relación, era ese. Nuestras discusiones seguían siendo muy inmaduras, nuestra intimidad sexual pasó a cero. Yo desarrollé una atrofia urogenital diagnosticada por mi ginecóloga. Me había mandado como terapias y que me acercara a él un poco, pero para mí era inconcebible tener intimidad con alguien de quien tenía miedo. Entonces, pues cada vez se fueron haciendo más esporádicas hasta que llegaron a ser nulas y volvió a activarse como ese ciclo de violencia. Un día estábamos en nuestra casa y él decidió invitar a unos amigos suyos de su especialización. Estábamos pasando de verdad delicioso, yo había preparado algo de comida, estábamos tomando vinos, la niña se durmió temprano, entonces la acosté en nuestra cama, cuando empecé a sentir que el ambiente se estaba poniendo como denso. Empecé a verle que le cambiaba la mirada, que me empezaba a mirar como con esa rabiecita, a mí el corazón se me aceleraba, yo fui y me acosté
al lado de mi niña, me despedí de todo el mundo, hasta mañana, me acosté. Cuando sentí que él empezó a despedirse también de la gente y yo ya me empecé a preparar para lo que venía, y dije: "No, aquí va a haber una pelea también", y yo furiosa, no, o sea, no soy una perita en dulce, ¿no? No, que pobrecita acá, que nada, yo ya me iba preparando para levantarme a la pelea. Cuando él entró en el cuarto, me dijo: "Córrase". Córrase, más me demoré yo en ponerme de pie a ver cuál córrase, cuando terminé en un rincón de la habitación, restregada contra el tapete, y así entre gritos, y Sofía obviamente se despertó. Sofía tenía un añito, gritaba, lloraba porque no entendía qué estaba pasando. Entonces, para que yo dejara la bulla, me sacó a rastras del apartamento. La niña lloraba allá adentro. Yo no tenía pasaporte, no tenía celular, no tenía un peso. La niña lloraba, no me iba a alejar de ahí. Amanecí en la puerta, pegada a la puerta del apartamento, oyendo llorar a mi niña hasta que se quedó dormida. Él, cuando amaneció, abrió la puerta, me entró casi cargada, pidiéndome perdón de rodillas por lo que había hecho. Yo llegué directo a abrazar a mi niña, que estaba hinchada de llorar, y de cuando un niño se queda dormido del físico cansancio. Me tuve que callar. Cuando tuve oportunidad, llamé, hablé con Alicia, me dijo que tuviera paciencia, que ya faltaba poco para volver a Colombia. Eso fue en octubre, yo volví en diciembre. Que me tratara de manejar las cosas, que eso era como aburrimiento, que mirara pues que mi papá igual estaba como en su trabajo y en tantas cosas. Cualquier cosa que yo dijera o hiciera en ese momento iba a repercutir contra mi papá. Yo no tenía trabajo, no tenía plata, o sea, dependía completamente de él. Así fue, me quedé callada. Tratamos de seguir ahí, llegamos a Colombia en diciembre, empecé a buscar trabajo, pero no veía forma de encontrarlo después de ser mamá, y tener como todo este tiempo cesante. Era supremamente complicado. La experiencia que yo tenía laboral era prácticamente nula, porque pues no había trabajado hace poquito, me había embarazado en un trabajo ahí como chiquitico. Mejor dicho, estaba sin salida. Pasaron como 6 meses, y después de tanto hablar ya con mi papá calmadamente, pues él decidió recibirme en su casa, sin muebles, solamente con mi niña, y me ayudó a conseguir un muy buen trabajo. La verdad, tenía un empleo en el gobierno en el que me pagaban supremamente bien, y así empecé como a tomar valentía. Me separé, dejé atrás al piloto, dejé atrás mis muebles, y empezamos con Sofi una vida muy cómoda, al menos económicamente. Sin embargo, él, tal vez por su rabia, por la impotencia, así me lo dejó saber tiempo después, un poco más calmados, pues le costaba verme para ver a Sophie. Entonces sus visitas se hicieron muy, muy esporádicas. La niña lo esperaba de pronto con ansias de que ya iba a ser hora de que su papá llegara, y el papá nunca llegaba. Entonces, bueno, nos fuimos como alejando, y asimismo también económicamente nos retiró el apoyo, a pesar de que no era que yo lo necesitara tanto, pero sí me parecía que era justo que él respondiera pues, económica y presencialmente por su hija. Eso fue otra discusión, amenaza brutal incluso contra mí por cuando recibió su notificación de presentarse al juzgado de familia. Llegamos a una conciliación. La policía le descontaba a él por derecha una cuota, pero bueno, algo era algo. Las visitas se demoraron un poquito, hasta que él se logró organizar con una mujer espectacular, muy de hogar, muy de casa, que lo logró como asentar y organizar y tranquilizar un poco. Así las visitas se fueron haciendo como con mayor regularidad. Entonces ya Sophie pasaba un fin de semana cada 15 días en la casa de ellos, y empezábamos como a normalizarnos un poquito. Sin embargo, pues yo era la que asumía toda la crianza y la formación de Sophie, y la mayoría de los gastos.
hasta que él decidió retirarse de la policía e irse a vivir a Medellín radicalmente, y esto a Sophie le partió el corazón. Ella sentía que era dejada atrás, que no había sido tenida en cuenta para esa decisión de su papá, y por un tiempo como que tuvo mucha tristeza hasta que lo entendió. Y el piloto también con mucha humildad me decía: Laura, yo quiero estar cerca de la niña, ya no sé ni de qué hablarle, ya empezó a crecer y a volverse adolescente, no sé nada de su vida, ¿qué hago? Pues yo incluso lo aconsejaba, yo preguntéle por sus amigas, grábese los nombres de las amigas y de los amigos y póngale atención a las historias que le cuenta, porque esa es la forma de engancharse con ella y de poder conocerle su mundo, y tenga conversaciones con ella así, por teléfono. Y así fue, ellos los 2 aprendieron que esa era la forma de relacionarse. Ella llegó a un punto en el que ya no le exigía como mayor cosa. Llegamos incluso a tal punto de que la que sufría por la ausencia de él en la vida de Sophie era yo y no ella. Ella aprendió como a entenderlo, a justificarle todas sus ausencias, de pronto en un cumpleaños, en alguna fecha especial, en una hospitalización. Ella le decía: no, papi, yo no necesito que vengas, tranquila, con mi mamá tengo. Y yo decía: ¿cómo así? ¿Con mi mamá tengo? Venga, que necesitamos que haga turnos, que trasnoche, que cuide fiebres, que vaya y haga vueltas. Para todo eso se necesita. Yo estaba sola con la niña. Entonces, bueno, no, ellos aprendieron a manejar ahí su relación así, y así fue. Y bueno, en lo que a mí respecta, ya una vez organizada con mi súper sueldo, volví a comprar muebles, volví a armar mi casita, estaba ahí feliz con mi hija, y como al año larguito después de esa separación, estaba enamorada profundamente de nuevo, de un príncipe azul, que les voy a contar en el siguiente capítulo. Gracias de nuevo por acompañarme.